Seguimos en el camino hacia las elecciones del 28 de julio. Elecciones importantísimas para el futuro de Venezuela, puesto que hay una muy buena oportunidad de que la oposición venezolana se haga con la presidencia de la República por primera vez en más de 20 años. Además, vamos a ver cómo está la actualidad política venezolana. Mis bohemios amigos, bienvenidos a su canal y acostumbrado podcast político y bohemio. Primero que todo, muy importante, usted no se ha suscrito. Suscríbase a nuestro canal, que es la forma en que puede ayudarnos a que sigamos creando este tipo de contenido y muchos otros tipos de contenido que a usted le va a entretener, le va a informar. El 28 de julio son las elecciones y vamos en la ruta electoral. La campaña comienza, aunque oficialmente aún no tiene fecha de inicio, pero ya los candidatos están en la calle. Ya los actores políticos están haciendo campaña, cada quien para tratar de buscar la mayor cantidad de electores posibles, de presentar sus propuestas y así convencer al electorado a que le deposite la confianza mediante el voto. Presidente Nicolás Maduro, quien es el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, y el candidato Edmundo González Urrutia, quien presenta la candidatura unitaria por la oposición venezolana, aunque hay otros candidatos de menor relevancia a los que no haré referencia porque estas elecciones van a estar polarizadas en estos dos bandos. Así que estamos ya en camino, en la ruta, encaminados hacia las elecciones del 28 de julio. Quiero escuchar los comentarios, o quiero, mejor dicho, leer los comentarios de ustedes al respecto. ¿Qué expectativas tienen para este 28 de julio? Sea usted simpatizante del gobierno o sea usted simpatizante de la oposición. Con mucho respeto, por supuesto, hacia sus otros interlocutores, para que puedan verse los comentarios y no lo censuren, puesto que si hay malas palabras o cuestiones así, los comentarios no van a aparecerle. Por supuesto, vamos a ver, además, como ya tenemos acostumbrado, vamos a reaccionar a algunos titulares muy importantes y muy puntuales referentes a las noticias en Venezuela, más que todo las noticias políticas a las que nosotros hacemos referencia. Veamos acá un primer titular, y aquí tenemos de Europa Press. La plataforma unitaria de Venezuela denuncia la detención de 3 opositores. Madrid, 29 de abril, Europa Press. La opositora Plataforma Unitaria de Venezuela, PUD, ha denunciado este domingo la detención durante la última jornada de 3 dirigentes de campañas municipales en la región venezolana de Portuguesa, en el oeste del país, tras la ida de la líder opositora María Corina Machado por el Estado en cara a las elecciones del 28 de julio. Vamos a ver quiénes son los detenidos. Los detenidos han sido identificados como Oscar Castañeda, militante del partido de la líder opositora María Corina Machado, quien se hizo viral en un meeting, al hablar en un meeting. Víctor Castillo, coordinador del Comando Nacional de Campaña de Machado, en la localidad de Santa Rosalía, y Ámbar Márquez, vicepresidenta de la organización Primero Justicia en la misma localidad. Bueno, por supuesto, todos sabemos que esto iba a ocurrir y va a seguir ocurriendo seguramente. Va a ser una manera de intimidar a las personas, de que no se manifiesten públicamente a favor
de María Corina Machado y a favor de la candidatura de Edmundo González Urrutia, quien es el candidato a la presidencia de la República por la plataforma unitaria. Sabemos que no va a ser fácil, lo hemos dicho antes. Tenemos acá otro titular. Según analistas políticos, el gobierno busca dispersar el voto opositor en Venezuela. Bueno, una cuestión que no tiene ninguna novedad. Sabemos que va a ser así, que van a tratar incluso no solamente con este tipo de amedrentamiento al detener por algunas horas algunos líderes opositores, algunos dirigentes juveniles, sino que además también van a tratar de seguir buscando enemistar los bandos que, como ya hemos acá hablado, no son bandos monolíticos, tienen sus diferencias. Ha costado bastante la unidad y ellos van a buscar a toda costa romperla. Veamos la noticia, Caracas, 29 de abril, F. Las alianzas generadas en la última semana del sector de la oposición venezolana de cara a los comicios presidenciales del 28 de julio puede aumentar las posibilidades de intención de voto, pero de manera insuficiente para desplazar como principal fuerza, la fuerza antichavista, a la Plataforma Unitaria Democrática, PUD, según algunos colegas politólogos. Dicen aquí las declaraciones de algunos politólogos, opinan que el gobierno va a seguir insistiendo en dividir a la oposición venezolana para ver si de alguna manera le dan los números. Sabemos que tiene un rechazo bastante alto el gobierno nacional. Otro titular: Venezuela renueva moción para descalificar funcionario que supervisa subasta de matriz Citgo. Los abogados que representan a Venezuela volvieron al Tribunal Federal en Delaware para descalificar funcionarios que supervisan la subasta de acciones de Citgo por defensa indebida ante el gobierno de los Estados Unidos. El mismo tribunal rechazó el año pasado la moción por falta de prueba. Dice la noticia, Houston, Texas, Estados Unidos. Los abogados que representan a Venezuela volvieron a presentar el viernes una solicitud a un tribunal federal para descalificar a un funcionario que supervisa la subasta de acciones de la matriz de la refinería Citgo Petroleum, con sede en Houston, según documento presentado ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos de Delaware. Sí, el problema acá con noticia de Voz de América. Sigue en la cuestión petrolera con las sanciones, pero a la vez con la necesidad del mundo, de las potencias y del mundo en general, la necesidad del petróleo. Por tanto, estas sanciones o todo esto que se está dando a nivel de Venezuela, que es un país con un potencial petrolero enorme, el país con las más reservas, con las reservas más grandes del planeta de petróleo. Entonces, acá se mezclan todo este problema de las deudas que tenía PDVSA, el problema de Citgo en los Estados Unidos y una insolvencia, una deuda que tenía con algunos de sus acreedores, y a su vez con las sanciones que está reimponiendo los Estados Unidos, pero como dijimos, un poco disfrazadas porque siguen permitiendo el negocio petrolero con la estatal venezolana PDVSA. Y fíjense la noticia este titular, seguimos con La Voz de América. Millonario de Texas afirma acuerdo con petrolera de Venezuela mientras se ciernen sanciones de Estados Unidos. LNG Energy Group, propiedad del multimillonario texano Robert Lewis, ha anunciado un acuerdo con la petrolera estatal PDVSA de Venezuela. Miami, Estados Unidos, una empresa creada por un multimillonario petrolero texano, anunció el miércoles un acuerdo con la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, para rehabilitar 5 campos petroleros, pocos días después de que el gobierno de Joe Biden reactivó las sanciones, las sanciones medio raras, contra la nación sudamericana por
Preocupaciones sobre la equidad en las próximas elecciones presidenciales. LNG Energy Group es una empresa que cotiza en la Bolsa de Canadá y que produce gas natural en Colombia. Fue creada el año pasado como resultado de una fusión con una empresa propiedad de Rob Lewis, un legendario buscador de petróleo a quien la revista Forbes llamó el único gringo que tiene permitido perforar en México. Bueno, algo importante para Venezuela, puesto que se sigue reactivando la empresa petrolera, el sector petrolero venezolano poco a poco, que estuvo golpeado, muy golpeado en años anteriores y que de estos 2-3 últimos años ha estado en lenta pero segura recuperación. Desde aquí siempre hemos dicho que estas sanciones no sirven para nada, por lo tanto no estamos de acuerdo con las sanciones, porque al final quien sufre estas sanciones somos usted y yo, los simples y comunes ciudadanos de este país, mientras que los funcionarios públicos, mientras que quienes están gobernando siguen sus vidas normales y buscan la manera de saltar esas sanciones. Pero usted y yo no podemos saltarlas. Hay una noticia. Seguimos por La Voz de América. Migrantes y refugiados venezolanos generan impacto millonario en la economía colombiana. Aunque a muchos hermanos colombianos de la hermana República de Colombia no lo quieran ver y no les guste, acá hay una noticia. La Organización Internacional para las Migraciones estima que la diáspora venezolana en Colombia aporta más de 500 millones de dólares anuales a la economía. En el año 2022, migrantes y refugiados venezolanos en Colombia generaron 529.1 millones de dólares en ingresos fiscales para la economía del país vecino, de acuerdo con un estudio de la Organización Internacional para la Migración, OIM. La contribución representó casi 2% del total de los ingresos fiscales en ese país, y en 2023 se proyecta un potencial aumento que alcanzaría una cifra de 804 millones de dólares. Imagínense ustedes. CNN en español, Nick Evans, de ganar las elecciones, la oposición tendrá a los poderes en contra. El politólogo Nick Evans recordó en entrevista con Fernando del Rincón que de haber un triunfo de la oposición venezolana en las elecciones el próximo 28 de julio, el gobierno deberá enfrentar un proceso de transición de 6 meses. Además, señaló que tendrá a otros poderes en contra y que debería acelerar las elecciones parlamentarias para asegurar gobernabilidad en el país. Lo que hemos insistido muchas veces, miren, no es solamente ganar las elecciones, es que hay un proceso, debe haber un proceso de transición. Debe el país volver a encaminar a las instituciones nuevamente a que sean democráticas, claras, a que rindan cuentas. La Fuerza Armada también debe ser tocada con lupa y debemos tener mucho tacto al hacer las cosas luego de que se gane la presidencia de la República, porque si no, el país va a entrar nuevamente en un proceso inestable que nadie quiere. Ya estamos cansados, hemos perdido muchos años de estabilidad, de gobernabilidad, y por tanto queremos que esto cambie. Los venezolanos debemos unirnos, sea usted chavista, sea de oposición. Ya basta de tanta pelea. Debemos llevar a este país a un buen camino, y usted debe reconocer a su adversario, así como su adversario lo debe reconocer a usted, para que este país pueda ir nuevamente a un rumbo de progreso. Es la única manera, no hay otra, no hay otra. Reconocerse, trabajar y estar todos unidos por el desarrollo de la patria. No hay otra manera. Por acá tenemos entonces una noticia a la que no le voy a hacer referencia sobre la deforestación grave que hay en el país, pero ahí está la noticia y vamos a leer rápidamente aquí para concluir las principales noticias de Venezuela. Hoy
tenemos, número 1, Colombia no pedirá pasaporte vigente a venezolanos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó que su gobierno exigirá pasaporte a los migrantes venezolanos para ingresar al país, como se difundió en varios medios este pasado jueves. 2. González Urrutia ofrece garantía para todos. El embajador y candidato presidencial por la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, resaltó que la propuesta que representa ofrece plena garantía para todos. 3. Partidos de izquierda piden votar nulo. Representantes de 4 partidos de izquierda aseguraron que ningún candidato representan y llamaron a votar en la elección en julio. 4. Piden justicia para manifestantes fallecidos en el 2017. La Alianza de Familiares y Víctimas de Venezuela, AFAVIC, exigieron justicia por la muerte de manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2017, en las que fallecieron más de 150 personas. Denunciaron de nuevo que se trató de un ataque sistemático contra la población de parte de las fuerzas de seguridad del gobierno. 5. Ministra de Argentina advierte desde Chile que el Tren de Aragua busca generar terror. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, durante un foro en Santiago de Chile, que la banda criminal Tren de Aragua posee todas las características del terrorismo y que tiene como objetivo generar terror en la población. Precio del dólar en Venezuela, oficial 36,43 según el Banco Central. Y respecto a esta última noticia, y con esto concluimos, miren, desde aquí repudiamos, como siempre, todos aquellos venezolanos que están en el exterior y que están haciendo las cosas malas. En especial grupos de delincuentes que para mí, sean colombianos, sean venezolanos, sean mexicanos, llámese cartel, como se llame, o el cartel que sea, o la banda que sea, para nosotros, desde nuestro punto de vista, son unos viles y vulgares delincuentes, a lo que la justicia debe buscar, reprender, dar de baja en los casos en que sea necesario dar de baja y privar de libertad a aquellos que sea necesario privar de libertad para llevarlos ante los órganos jurisdiccionales. Nosotros no defendemos delincuentes como muchos otros tratan de hacer, ni defendemos nacionalidades si el delincuente es mío para defenderlo respecto a otros países. Acá no hacemos eso. Nosotros repudiamos totalmente a estas bandas delincuenciales. Eso sí, hacemos un llamado de atención porque gran parte del auge que han tenido estas bandas que han salido de Venezuela y se han instalado en otros países es culpa de las autoridades. ¿De quién es culpa de que estas bandas lleguen a países tan lejanos como Chile, que se radiquen en Perú, en Ecuador, en Colombia? ¿Es culpa de las autoridades venezolanas? Sí, en parte cuando las dejaron de salir de acá, de Venezuela, sin aprenderlo. Pero ya de allí en adelante es culpa de las autoridades de cada uno de ese país, que también son corruptas, que han permitido por algunos pesos, por algunos dólares, que estas bandas pasen y traspasen la frontera, que lleguen hasta sus países y además que hagan vida en sus países y sean extorsionadores, secuestradores, que se pongan a cobrar vacunas con tal de que a ellos le coloquen un trozo de ese dinero también en sus bolsillos. Entonces, vamos a asumir responsabilidades. Si es verdad, son grupos delincuenciales, son grupos incluso que se pueden considerar en algunos casos terroristas, pero gran parte de la culpa la tienen las autoridades de cada uno de esos países. Luego vamos a hablar de la xenofobia y este odio nuevo, reciente, creciente que muchos países tienen hacia los venezolanos, y veremos si está justificado este odio o forma parte de algo que en nuestra región, en Hispanoamérica, lleva años, pero que siempre hemos tratado de ocultar. Mis bohemios amigos, muchas gracias por estar allí, muchas gracias por seguirnos apoyando. Cada vez el apoyo es más grande. Y usted no se ha suscrito, suscríbase, hágalo, que esta es la forma
de apoyarnos a que el canal siga creciendo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Fred Edwin López. Esto es Político y Bohemio. Nos vemos la próxima.